cuando te olvidas de Dios. Y sí, está fuerte. Solamente oramos, recibimos dirección del Señor y el Señor nos habló a través de la palabra. Y voy a iniciar con una introducción respecto del mensaje. Ustedes se acuerdan que cuando Cristo vino a la tierra, reclutó a 12 discípulos que en los postreros días de Jesús se convirtieron en apóstoles. No iniciaron siendo apóstoles, iniciaron siendo discípulos, o sea, ayudantes y aprendices de Jesús. ¿Ahí estamos bien? ¿Sí? Pero cuando Jesús parte de la tierra y regresa a su hogar, donde gobierna a la derecha del Padre, los discípulos pasaron a ser apóstoles, se convirtieron en apóstoles, que les dio una jerarquía espiritual para llevar a cabo la obra que Dios, a través de Jesús, había diseñado por medio de su venida a la tierra. Y entonces la vida de los apóstoles sigue dando fruto en nuestras vidas. ¿Estamos ahí? La vida de los apóstoles, lo que ellos hicieron en el tiempo que estuvieron con Jesús, pero sobre todo el tiempo en que ya no estuvo Jesús presente a su lado, sino llenos del Espíritu Santo, permitió que sigamos hablando de Jesús en este tiempo por las lecciones que ellos nos dejaron. ¿Estamos ahí? Todo esto está en el libro de los Hechos. Entonces Jesús recluta a los discípulos, pero luego los discípulos empiezan a multiplicar. Y así como en la Fe Centro, se empiezan a multiplicar. Y entonces en Juan 6, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Y yo me estoy preparando para cuando después de que yo predique, ustedes empiecen a salir con esto. ¿Sí? Me estoy preparando para que digan, es que esto que está diciendo el Paz está bien difícil de entender. Entonces Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, porque son bien quejones los discípulos de Jesús. Y así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Aquí voy a hacer una pausa. Estos chicos de aquí lo hacen bien padre, pero si el Espíritu Santo no está en ellos, es como un címbalo que retiñe. ¿Qué es un címbalo? Ese es un címbalo. Y retiñe eso. Pero si en ellos no hay espíritu, no hay nada. Y es lo que les estaba diciendo Jesús a los discípulos, ¿sí? El espíritu es el que da vida eterna y los esfuerzos humanos no sirven de nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero algunos de ustedes no me creen. Así dice aquí. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Bolas. Entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos de que el Padre me lo entregue. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Otra vez, me estoy anticipando por si las pedradas están muy duras y luego te vas y ya no quieres venir. Ahí está, se lo hicieron a Jesús. Jesús sabía quién no creía. Y lo que quiero decirles, iglesia, es, no está padre, pero lo tengo que decir. Puede haber gente incluso en la iglesia que viene, ya lo saben, se los he compartido en otros episodios, en otros momentos. Alaba, adora, se arrodilla, levanta las manos, diezma, ofrenda, pero no cree aquí adentro. ¿Por qué dice? Porque se lo hicieron a Jesús en persona. Andaban con él, comían con él, viajaban con él, veían los milagros que él hacía, aprendían de sus parábolas, de sus enseñanzas,
Y a pesar de estar sumergidos en un ambiente lleno de la gracia de Dios, no creían. Y eso es peligroso. ¿Cómo se llama el título de la prédica? Cuando te olvidas de Dios. Ellos no estaban conscientes de que Dios estaba ahí por medio de Cristo. Y Dios está aquí por medio del Espíritu Santo. Pero aunque muchos decimos amén, y es válido porque nace de un corazón agradecido, hay quien todavía duda. Lo peor es que la duda nos lleva a vivir una vida más ligera y menos ligada al Señor. Entonces, Jesús sabía quién lo iba a traicionar y Jesús sabía quién lo iba a abandonar. Mi oración personal, y algunos de aquí que están en casa esta noche lo saben porque lo hemos compartido en algún momento, es que en esta casa Dios traiga a los que son de esta casa. Y los que no son de esta casa, Dios los lleve a ser plantados y a fructificar en el lugar donde han de cumplir su propósito. Pero los que Dios traiga a esta casa, se planten y den mucho fruto. Punto número 1. Cuando te olvidas de Dios, así se llama el mensaje. ¿Estamos de acuerdo? Cuando te olvidas de Dios. Cuando te olvidas de Dios, Dios destruirá toda idolatría en tu vida. Dios destruirá toda idolatría en tu vida. Cuando estaba haciendo el mensaje, me acordé cuando era pequeño y le iba a los Tigres, cuando era pequeño. Y recuerdo que era muy fácil entre la niñez y la adolescencia hablar. De seguro Jerry y Efren, que son más grandes que yo, se acordarán. Unos días más grandes que yo. Se acordarán que Hugo Sánchez y Fernando Valenzuela y Julio César Chávez, pura gente que ustedes no conocen porque son como de Pedro Picapiedra para atrás. Ustedes son más jóvenes. Pero estoy hablando de gente que el pueblo de México idolatraba. Así se les decía. El ídolo del boxeo, Julio César. El ídolo del béisbol, Fernando Valenzuela. El ídolo del fútbol, Hugo Sánchez. Y si nos vamos para la época de mi abuelita, el ídolo del pueblo, Pedro Infante. Y la palabra en sí, ídolo, trae una maldición. ¿Estamos ahí? Nosotros no debemos idolatrar a nadie. No debemos rendirle nuestra voluntad a nadie. ¿Estamos ahí? Porque el único digno de nuestra genuina adoración es Jesús. ¿Sí? Y dice la palabra que Él no fue hecho por manos humanas, ni por tallado en madera o piedra o en metal. Él es Dios hecho hombre que vino a la tierra a enseñarnos lo que a Dios le agrada y lo que no, para que dejemos de hacerlo, y a reconciliarnos entregando su vida en sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Ni Pedro Infante, ni Pedro Picapiedra, ni Hugo Sánchez, ni el Toro Valenzuela, ni Julio César Chávez pueden hacer eso. Menos Guiñac, ni Funes Mori. Ya me desquité. La traía ahí guardada. Entonces, no idolatremos a nadie, porque Dios va a destruir toda idolatría. Y el tema es que si no entendemos por la buena, la forma en la que el Señor destruirá la idolatría es por la mala. El Señor va a destruir toda la idolatría, pero el punto número 2, cuando te olvidas de Dios, es que el Señor impone su disciplina. ¿Sí? En el capítulo 1 del profeta Sofonías, versículos 7 al 9, dice: guarden silencio en la presencia del Señor soberano, porque se acerca el imponente día del juicio del Señor. El Señor ha preparado a su pueblo para una gran matanza y ha seleccionado a sus verdugos. En ese día del juicio, dice el Señor, castigaré a los líderes. Nadie va a querer ser líder cuando termine. Ya no quiero servir. Y a los príncipes de Judá y a todos los que siguen costumbres paganas. ¿Qué es el paganismo? Todo lo contrario a vivir una vida santa y ordenada para Dios. Es decir, vivir una vida de pecado, desenfrenado. Y lo peor, sin sentirse culpables.
Sí, dice el Señor, castigaré a los que toman parte en los cultos paganos y a los que llenan las casas de sus amos con violencia y engaño. En la versión Reina Valera 60 dice que llenan sus casas con violencia y robo. O sea, que se dedican a hacer lo malo y como que de eso se sienten muy orgullosos. Un ejemplo de lo que habla el Señor a través del profeta Sofonías, la mayoría de ustedes creo que conoce el pasaje de la Biblia en Génesis, cuando el Señor habla de Sodoma y Gomorra, del castigo grande y temible que vendrá sobre Sodoma y Gomorra porque vivieron una vida entregada al pecado sin temor de Dios. ¿Estamos ahí? El punto número 3, ya estamos entrando en la parte final, es que ya hablamos de que el Señor destruye la idolatría y que el Señor trae su disciplina. Creo que por misericordia de Dios, el Señor me está permitiendo usar un lenguaje muy claro para transmitir el contenido de lo que Dios quiere que escuchemos esta noche, porque también yo recibo, o sea, no solo soy el mensajero, sino también soy auditorio de lo que Dios está hablando. Entonces ya dijimos que el Señor destruirá la idolatría, pero que también traerá disciplina, y si entendemos, ya la libramos. Pero ¿qué pasa si no entendemos? Y el punto número 3 dice: aún así, aún después de la destrucción de la idolatría y de la disciplina, existen personas que se sienten cómodos y lejos de la mirada de Dios. Y esto se me hace todavía un poquito más estremecedor al corazón, de que en casa, aquí, en nuestro hogar en Cristo, pudiera haber personas que no pasa nada, ya me la sé. O sea, peco, me arrepiento, oro, ayuno y el Señor me perdona porque su misericordia es nueva cada mañana. Y lo repito, y lo repito, y lo repito, y vuelvo a pecar y me vuelvo a arrepentir y entonces vuelvo a orar y vuelvo a ayunar y el Señor me vuelve a perdonar. No. ¿Tú crees que las consecuencias del pecado no van a llegar? Van a llegar. Van a llegar. De una o de otra manera, van a llegar. Miren, había un par de reyes, y no eran los de la baraja para aquellos que juegan a la chalupa. Había un par de reyes. Uno de ellos fue Salomón y el otro fue Ezequías. Y se les avisó de lo que vendría cuando terminara su reinado. Esta palabra me habla a mí. Y a Salomón se le dijo: has hecho todo esto mal. Pediste sabiduría, y no solo te di sabiduría, te di todo lo que no me pediste y más. Y Salomón adoró a Moloc, al diablo, en las colinas. O sea, ¿saben? Eso le debe de doler a Dios en su corazón. Y se le dijo que cuando terminara su reinado, el reino se iba a dividir y a sus descendientes les iba a dejar un pequeñito pueblo y el resto se iba a ir a formar parte de otro reino. Y no le importó a Salomón mientras no le pasara a él. Yo quiero heredarles bendición a mis generaciones. No quiero heredarles maldición por mi irresponsabilidad. Pero era Salomón, el gran rey, el más sabio. Si hubiera amado a sus hijos, hubiera entendido el mensaje. Y el Señor le dijo: por amor a David tu padre, no voy a incumplir el pacto que hice con él. Por amor al papá. O sea, qué padre que Dios nos ame por nuestros padres, pero qué padre que nos ame también por nosotros. Porque no encontré en la Biblia, en lo que llevo aprendiendo de ella,
un lugar donde Salomón dijera: Señor, perdóname, como lo hizo David. He pecado, Señor, no merezco nada. Y el Señor tuvo misericordia de David. Por eso que el pecar en tu corazón, y aunque esta palabra está bien difícil de compartir, que no se anide el pecado, que no se haga una costumbre fallarle a Dios. Dice Sofonías 1:12: buscaré con linternas en los rincones más oscuros de Jerusalén para castigar a quienes descansan cómodos con sus pecados. Piensan que el Señor no les hará nada, ni bueno ni malo. Yo no deseo que el Señor te castigue, yo no deseo que el Señor me castigue. Lo que deseo es que te arrepientas de tu corazón, y yo también, y decirle al Señor: no me permita, Señor, fallarte. Al rey Ezequías le dijeron lo mismo. ¿Qué estás haciendo, Ezequías? Pues aquí, Señor, enseñándole a la gente todo lo que me has dado, mi palacio, mis tesoros, todas las grandezas que me has permitido tener. Y dice, ¿qué le dijo el Señor a Ezequías? Pues esos que entraron aquí a tu casa se van a quedar con todo lo que tienes. Y dice Ezequías: ¿cuándo? No, cuando termine tu reino. Bueno, al cabo yo ya no voy a estar. A ti que eres mamá, que has construido tu casa junto a tu marido, pero a ti que eres mamá, que te duelen tus hijos, ¿no te dolería que el enemigo despoje a tus hijos cuando tú ya no estés de todo lo que hiciste con sacrificios a lo largo de esta vida? A ti que eres papá, pues si mi papá no me dejó nada, ¿por qué le voy a dejar yo? Porque cuando estás en Cristo ya no eres egoísta, ya no piensas en ti. Tú quieres heredar a tus generaciones, porque tu herencia viene del Señor. Número 4. Y esto les puede doler, pero ahí venía en el mensaje. Lo que parece que tiene valor, en realidad no lo tiene. Sofonías 1:18 dice: ni su plata ni su oro lo salvará en el día de la ira del Señor, pues toda la tierra será devorada por el fuego de su celo. Él dará un final aterrador a toda la gente de la tierra. La última semana de diciembre visitamos a Charles, Sonia y yo, y grabamos un episodio de su podcast, y hablamos de la venida de Cristo, de la última cosecha, y eso está en el libro de Apocalipsis. Y esto que dice Sofonías está en el libro de Apocalipsis, y nadie sabe cuándo va a pasar. Pero si Dios nos lo está advirtiendo, es para que tomemos conciencia. Leí en mi viaje un espectacular en una carretera y decía: si esta noche mueres, ¿vas a ir al cielo o vas a ir al infierno? Y yo en mi espíritu estoy 100% seguro que me voy a ir al cielo, pero no por mí, sino porque Dios ha tenido misericordia. Y el que no, el que dice: no, todos vamos a ir al cielo, no sé, no lo puedo asegurar. Ni de los que estamos aquí adentro lo puedo asegurar. El único que lo sabe es Dios. Y esta palabra está aquí para que corrijamos algo que no estamos haciendo bien. No es para que te vayas triste y bajoneado a tu casa de: no, el Paz dijo que no me voy a ir al cielo. No, es para que el pecado no se arraigue en tu vida y se convierta en una práctica común, sino que le metas el machete y lo arranques de la tierra de tu corazón y no lo vuelvas a tener jamás. Y dice que ni la plata ni el oro nos va a salvar. Hay personas que se dedican a generar riqueza, y es bueno.
a generar empleo y a generar prosperidad. Es bueno, pero la prosperidad no puede ocupar un lugar más grande que Dios en tu corazón. No puede, no puede.